Hace años, un hombre regresó de la guerra cambiado para siempre. Lo que vio en las trincheras de Europa no era solo la muerte, sino la manifestación de un horror que trascendía la carne y la tierra. En sus sueños apareció un gusano gigantesco, una máquina de metal y carne devorando todo a su paso, y con él, la locura comenzó a crecer. Obsesionado, construyó una gigantesca máquina con el hierro de la tierra y la sangre de quienes lo rodeaban, fundó una secta secreta y sacrificó lo que más amaba con la promesa de detener al gusano. Pero lo que atrapó no era externo sino él mismo. Hoy exploraremos un relato de obsesión, terror y transformación. Un descenso al abismo donde la mente humana se funde con lo sobrenatural. Lo que leerás no es solo una historia, es una advertencia. Creo que es importante registrar todo esto, para que quien llegue después pueda comprender la urgencia, la desesperación y la locura que me impulsaron. Todo comenzó en 1916, cuando me alisté en la 5ª División de Infantería de Su Majestad. Las trincheras de Europa eran un infierno tangible. Barro mezclado con sangre, gritos que no podían ser ignorados y la certeza de que Dios no miraba. Herido y febril, comencé a tener visiones. Un gran gusano de hierro, con fauces como dragones y engranajes triturando carne y piedra, devorando campos enteros, arrastrando almas hacia un cielo sin estrellas. Su voz era el rugido de la artillería, su aliento, gas mostaza abrasador. Desperté en un hospital de Londres. La guerra había terminado, decían, pero los sueños no me abandonaban. No sé cuándo exactamente comenzó mi descenso, pero lo atribuyo al día en que los primeros planos del gusano llegaron a mis manos. Eran bocetos rústicos, trazados en carbón sobre papeles amarillentos, impregnados del olor a humedad y polvo, como si hubieran esperado décadas bajo tierra para encontrar mis dedos. Los miré y sentí una fascinación que no era humana. Desde ese instante todo en mí se consumió en la idea de darle forma a aquella criatura de hierro y carne, aquella que devoraba mis pesadillas. La construcción no fue un trabajo común. Los hombres que vinieron a ayudar no eran simples obreros, sino fervientes devotos de un destino que nadie más podía comprender. Sus miradas eran vidriosas, sus gestos medidos y silenciosos, como si supieran que cada martillazo y cada soldadura estuvieran dictados por una voluntad más grande. Las mujeres torcían metales con fuerza sobrehumana, y los jóvenes aprendían a rezar antes de inclinarse sobre cada tornillo o cada tubería. Lo que parecía un taller se convirtió en un templo, y yo, a mi pesar, en su profeta. Clarice apenas soportaba verme inmerso en aquel frenesí. Sus ojos reflejaban miedo y reproche, amor marchito por un hombre que había dejado de serlo. Intenté explicarle que cada engranaje, cada cámara y cada tubo tenía un propósito: encerrar al gusano. Simon y Simone eran mi razón de respirar, pero también la prueba más cruel de mi locura. Quería protegerlos del cuerpo, del gusano, de mí mismo. La secta creció como un hongo que se nutre de la sombra. No había rituales oficiales. Los miembros se comprendían en gestos, murmullos y cánticos aprendidos por imitación. Se levantaron habitaciones que eran templos internos, donde el cuerpo crecía con cantos graves y resonantes, y la luz de las lámparas de aceite se filtraba entre vigas como sangre ascendiendo desde las entrañas de la tierra. Allí, entre humo y hierro, surgió Eudora, la médium del gusano, la voz que traducía los rugidos de la máquina en órdenes para los fieles. Su mirada era un espejo de la locura que nos aguardaba y su risa, un canto de condena. La construcción se convirtió en un acto de ritual y obsesión. La tierra se abría bajo nuestras manos. Los cimientos recibían símbolos que recordaban constelaciones olvidadas, mapas de un cielo que solo el gusano podría habitar. Cada pistón y cada rueda debía alinearse con precisión geométrica. Un error era herejía. El rugido de los martillos, el silbido de la soldadura y los cantos guturales se mezclaban en una sinfonía de creación y destrucción. A medida que el gusano crecía, también lo hacía la transformación de mis seguidores. Sus cuerpos se retorcían, sus huesos crujían como engranajes vivientes, y sus voces se fundían con el rugido del cuerpo. Los más valientes trataban de resistirse, pero la locura había reclamado su voluntad. Su piel brillaba con reflejos metálicos, sus ojos eran faros de obsesión, y los movimientos que antes eran humanos se volvían mecánicos, precisos, inhumanos. Eudora se convirtió en el centro de aquel horror. Su cuerpo, atravesado por tubos y órganos expuestos, funcionaba como un órgano mecánico que resonaba con el corazón del gusano. Su risa cruel retumbaba por toda la mansión, y sus palabras me alcanzaban desde conductos, tuberías y cámaras. El gusano quiere su sacrificio. Todo debe completarse. Simon fue arrastrado hacia el corazón de la máquina, y mientras corría tras él, los seguidores transformados me rodeaban, gruñendo y silbando como lobos de metal. Cada rostro era un espejo de mi fracaso, de cómo había convertido la fe y la esperanza en instrumentos de horror. La inocencia de mi hijo y la mirada aterrada de mi hija eran faros que me obligaban a avanzar,
aunque comprendía que cualquier intento de salvarlos era una ilusión. En la cámara central, el corazón del gusano lo vi, sus ojos aún conservaban humanidad, pero el latido metálico de los pistones anunciaba que estaba a punto de perderla para siempre. Y allí comprendí la verdad final: yo era parte del gusano. Cada engranaje giraba con mis decisiones, cada tubo palpitaba con mi miedo, y cada rugido llevaba mi nombre. Desesperado, me abalancé sobre Eudora, arrancando su cuerpo de los tubos que la habían convertido en altar y órgano de la máquina. Murió gritando, pero el rugido no cesó. Una voz surgió desde el gusano, mi voz y no la mía, repitiendo la condena que yo mismo había escrito. Soy elección y tiranía, maldad y carne, caos y belleza. Yo soy el gusano. El motor necesitaba un catalizador, y yo fui el único capaz de ofrecérselo. Activé el interruptor final y la sangre, y el amor y la locura se unieron en un pulso que recorrió todos los conductos. La máquina bebió de mi hijo para mantenerse viva. Simón y Clarice se perdieron entre la niebla del mundo gris, víctimas de la obediencia y la locura que había alimentado. Caminé entre los restos de mi hogar, entre monstruos que alguna vez fueron fieles, y comprendí la última verdad. El gusano no es un enemigo, sino la encarnación de la obsesión del miedo y del deseo de escapar, de la responsabilidad de existir. Yo lo construí, lo alimenté, y ahora no puedo escapar de él. El olor a metal caliente y carne chamuscada impregnaba cada respiración. El calor de los pistones se mezclaba con el frío de los conductos, y el chirrido constante de engranajes golpeaba mis oídos como tambores de guerra eterna. Mis huesos crujían bajo la presión de la culpa. Mientras la niebla gris del mundo fuera de la máquina se filtraba por las rendijas, Uroboros, el gusano, debía devorarse a sí mismo, y yo con él, en cada rugido, en cada crujido metálico, en cada resplandor de luz amarilla que iluminaba los pasillos de la mansión. Sabía que mi existencia y la de la máquina eran uno. No había esperanza ni redención, solo la perpetua oscilación de la locura que yo mismo había elegido. Y así, mientras me dejaba consumir por la maquinaria que había creado, comprendí que era imposible separar al creador de su criatura. Yo soy el gusano, yo soy la máquina, yo soy la condena que siempre estuvo destinada a devorarme. El mundo más allá de la mansión permaneció inmóvil, envuelto en una niebla gris que absorbía la luz y el sonido. No había sol, ni luna, ni estrellas, solo un horizonte difuso que parecía extenderse hasta el infinito. Allí, entre la bruma, la mansión se erguía como un corazón latiendo de metal y carne, pulsando con cada pensamiento y cada miedo que alguna vez albergó. La máquina, alimentada por mi locura y la sangre de quienes amé, seguía viva. Sus engranajes crujían sin cesar. Su aliento era un rugido constante que se filtraba por las paredes de la mansión y resonaba en la niebla externa. Cada tubo, cada pistón, cada cámara era un ecosistema de horror, y en su interior, los restos de mis seguidores, transformados en extensiones de la máquina, se movían como sombras de lo que alguna vez fueron humanos. Los ecos de la secta se propagaban más allá de la mansión, formando siluetas difusas que se deslizaban por la niebla, susurrando cantos deformes que solo podían escucharse en el límite de la percepción humana. Las voces, mezcla de carne y metal, hablaban de obediencia, de sacrificio y de una promesa que jamás podría cumplirse: la salvación que yo mismo había destruido. Simón y Clarice eran solo recuerdos que flotaban en la memoria del gusano, destellos de humanidad atrapados en un limbo sin tiempo. Simon permanecía en el núcleo de la máquina, ahora un catalizador perpetuo, su esencia alimentando la maquinaria y asegurando que el gusano nunca se apagara. Cada lágrima, cada grito y cada recuerdo de amor o miedo habían sido absorbidos, integrados, transformados en un pulso eterno de vida y destrucción. El gusano, yo mismo, existía ahora como entidad indivisible. La mansión, la máquina, la secta, y yo éramos uno solo, un organismo que respiraba metal y sangre, que soñaba con hierro y carne, y que se alimentaba de todo lo que alguna vez fue humano. El tiempo había dejado de existir. Solo la oscilación perpetua del cuerpo continuaba, inmutable y aterradora. Quien llegue a este lugar algún día no encontrará esperanza. Solo oirá el rugido incesante de un corazón de hierro, el susurro de voces humanas deformadas, y la certeza de que el gusano, la máquina y su creador nunca morirán. Todo lo que queda es observar, escuchar y comprender que, en algún rincón de la existencia, la obsesión, la locura y la desesperación han tomado forma, y esa forma es eterna. Es Uroboros, el gusano devora, se recrea y se perpetúa. Yo, su artífice, estoy allí, y estaré siempre. Y en el silencio gris, donde la niebla nunca se disipa, la máquina sigue su marcha. Si te gustó la historia, no olvides hacérmelo saber con un like o un comentario,
con alguna sugerencia o crítica. Si quieres escuchar más, no olvides suscribirte. Si prefieres escuchar alguna historia en particular, házmelo saber en la caja de comentarios y sígueme por mis redes sociales que están apareciendo en este momento. Y si eres amante del horror y lo sobrenatural, no lo olvides. Este es tu canal.